Jime Lingpa. Las prácticas preliminares extraordinarias. Cuando nuestra mente haya sido adiestrada y se haya familiarizado con los principios establecidos en las prácticas preliminares ordinarias y sintamos un deseo espontáneo y natural de practicar el Dharma, estaremos totalmente preparados para entrar por la puerta de la práctica espiritual. Para hacerlo, especialmente en cuanto al budismo Mahayana, es necesario emprender las prácticas preliminares que no son comunes a todas las tradiciones espirituales. Esas implican prácticas budistas específicamente orientadas, como tomar refugio, e incluyen los siguientes temas. Tomar refugio en las tres joyas supremas, concretamente en el Maestro, en el camino espiritual o su enseñanza, y en los compañeros a lo largo del camino hasta el estado de la liberación. El refugio es el fundamento de la práctica del Dharma. Generar la bodhicitta, la entrada y el corazón mismo del gran vehículo, Mahayana. Recitar el mantra y meditar en la forma de Vajrasattva, Dorje Sempa, para purificar las aflicciones emocionales, las obstrucciones al logro de la liberación del ciclo de existencia cíclica. Ofrecer al Lama, el principio espiritual incuestionable, el mandala o universo. Se hace para acumular mérito. Reserva de energía positiva que traerá consigo causas favorables para el logro de la realización. Hacer postraciones que purifican las aflicciones emocionales, además de acumular mérito. En el linaje de esta enseñanza específica se considera esencial haber completado 100.000 repeticiones de cada una de estas 5 prácticas. Se hace para preparar la mente para las meditaciones más elevadas, claramente adecuadas a las meditaciones del Dzogchen. Tradicionalmente, sin haber hecho eso, no se permitiría recibir una enseñanza ni leer tan siquiera una página de las escrituras relacionadas con las prácticas superiores. El refugio. El hecho de buscar refugio en las 3 joyas supremas y observar los compromisos relacionados con ello, se dice que es la puerta del Dharma. Un individuo verdaderamente no puede ser considerado budista sin haberse refugiado sinceramente. El refugio puede ser la entrada del Dharma, pero la llave para abrir esa puerta es la fe o convicción. Es imposible refugiarse en algo en lo cual no se tiene ninguna confianza. Así pues, es en primer lugar esencial conocer y apreciar las cualidades de las 3 joyas supremas. Dicha apreciación conducirá al desarrollo de los 3 aspectos de la fe, a saber, la purificadora, que es una sensibilidad natural a las manifestaciones del Dharma, que tiene como efecto limpiar la mente. De aspiración, que es un sentimiento de urgencia de practicar el Dharma y obtener sus resultados. Y la fe con convicción, que se basa en el convencimiento de la realidad de las enseñanzas. Sin fe no surgirá ni siquiera una sola virtud. El Sutra Ragnakata dice: si un hombre carece de fe, en él no brotará ninguna virtud, igual que una semilla quemada por el fuego no producirá ningún brote. Existen diversos niveles diferentes en el refugio. Dependen de nuestra capacidad e inclinación mentales.
En primer lugar, y en la forma común al budismo en general, nos refugiamos respetando al Buda como guía en el camino, en el Dharma como camino espiritual y en la Sangha como apoyo en la práctica durante el camino. Según la tradición tántrica o brahayana del budismo, que no forma parte de todas las tradiciones, hay niveles más sutiles en los que podemos refugiarnos. El primero de ellos se relaciona con el primero de los estadios de la práctica del Tantra, el estadio del desarrollo o generación, en el cual nos refugiamos ofreciendo nuestras 3 puertas, nuestro cuerpo, palabra y pensamiento, al Lama como refugio en el Buda. Nos consagramos a la deidad personal, Yidan, o refugio interior como el camino, y debemos considerar a los Dakas y Dakinis como el apoyo espiritual en el camino. Por encima de esta forma de refugio está la que se relaciona con el estadio de perfección del Tantra del Yoga Supremo, en el cual nos refugiamos en la verdadera naturaleza, la bodhicitta, que en las prácticas del Tantra tiene que ver con el gran gozo inmutable. En este caso, el refugio en la Sangha significa reconocer la dependencia en la práctica del sistema de canales físicos, Sa-Nadis, que es considerado como el cuerpo de manifestación, Nirmanakaya. El refugio en el Dharma supone comprender la purificación del viento o energía, Lung, como el cuerpo del gozo perfecto, Sambhogakaya. Y el refugio en el Buda es comprender que la purificación de nuestra esencia seminal, Tikle, Bindu, es el cuerpo de la realidad última, Dharmakaya. La forma más elevada y sutil de refugiarse es la conocida como el refugio en la naturaleza Vajra. Es la determinación de lograr los 3 aspectos inseparables de la sabiduría primordial, Jnana, presentes en la mente de los objetos de refugio. Su esencia vacía, como el Dharmakaya, el refugio en el Buda, su naturaleza lúcida como el Sambhogakaya, el refugio en el Dharma, y su compasión universal como el Nirmanakaya, el refugio en la Sangha. El significado de estas formas tántricas de refugiarse solamente serán plenamente valoradas cuando se adquiera una experiencia directa por medio de las prácticas. Existen varias actitudes que pueden estar presentes cuando nos refugiamos. Puede que nos refugiemos para protegernos del sufrimiento de los reinos de existencia inferiores y para asegurar que renaceremos en los estados de existencia afortunada. Esta es la intención de una persona de capacidad inferior. Si tomamos refugio para liberarnos solo a nosotros del samsara, nuestra motivación es la de un individuo de capacidad media. Refugiarnos con el deseo de conducir a todos los seres sintientes al logro final de la budeidad es hacerlo con la motivación suprema de una persona de capacidad superior. En este contexto, debemos refugiarnos como una persona de motivación superior. Al refugiarnos, debemos recibir el refugio directamente de un maestro cualificado y seguir los compromisos pertinentes. Una vez que uno ya se ha refugiado delante de un maestro espiritual, es posible seguir esa práctica con una fórmula, como en esta práctica. Cómodamente sentados,
Preferiblemente en una postura de meditación, debemos visualizar a la altura de nuestra frente el árbol del refugio, que es el objeto frente al cual acumulamos mérito. Manteniendo esta visualización frente a nosotros, recitamos los versos de refugio que comienzan en las 3 joyas raras y supremas. Debemos refugiarnos con el pensamiento. Hasta que todos los seres alcancen el despertar, me refugiaré en las 3 joyas raras y supremas. La oración se recitará con intensa fe y devoción, con una mente plenamente concentrada. Después de repetirla 3 veces, uno imagina que todos los seres sensibles, incluido uno mismo, se disuelven en el árbol de refugio. Todos los objetos en el árbol de refugio se disuelven en la figura central del Maestro espiritual. Y él, a su vez, se disuelve en la total simplicidad, la inactividad absoluta de la talidad. Y uno ha de continuar en ese estado meditativo de refugio verdaderamente natural tanto tiempo como sea posible. En resumen, los compromisos de haberse refugiado son: no buscar nunca protección en algún dios mundano o en objetos materiales, pues eso va en contra de refugiarse en el Buda. No dañar nunca a los seres sensibles, pues eso es contrario a la realidad del Dharma. Y no asociarse nunca con personas con comportamiento y puntos de vista erróneos, pues eso es contrario a refugiarse en la Sangha. Según las prácticas tántricas más elevadas, debemos considerar con devoción y sin la menor duda que todos los objetos de refugio están presentes en la naturaleza del Maestro espiritual. Su pensamiento es el Buda, su palabra el Dharma y su cuerpo la Sangha. Por lo general, tener fe en algo trae los beneficios correspondientes. Las recompensas que el practicante obtiene no dependen de la excelencia o la ausencia de ésta en los objetos de su fe, sino sólo de la cualidad de la fe y del estado mental del individuo. Así pues, es muy importante tener lo que se conoce como la actitud que percibe todas las apariencias como puras. Podemos apreciarlo en las historias tibetanas como la de la anciana Kisho Sangye, que consiguió la liberación por su devota veneración al diente de un perro, y los relatos sobre Kompo Ben. Por ello, el gran maestro Padmasambhava dijo: por tener fe exenta de dudas, se recibirán bendiciones y se conseguirá todo aquello que uno desee. Generar la bodhicitta. Para lograr los principios personificados en las 3 joyas, al tomar refugio en las causas de dicho estado, que son en sí mismas las 3 joyas, deben practicarse acciones virtuosas. Estas acciones del Bodhisattva son diversas y variadas. No obstante, para emprender esas actividades es antes que nada necesario desarrollar la bodhicitta, el pensamiento de la iluminación. Cultivar la bodhicitta es la vía del gran vehículo Mahayana. Es la entrada en el Mahayana, además de su núcleo central. La bodhicitta es el pensamiento de liberar a todos los seres sensibles del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, y de conducirlos a morar en el gozo y la felicidad hasta que estén plenamente liberados, y establecerlos finalmente en el reino de la iluminación suprema,
el estado totalmente despierto. Para hacerlo debemos engendrar sinceramente este supremo pensamiento. Actuaré para el perfecto beneficio de todos los demás, obteniendo la iluminación suprema y practicando las innumerables actividades de los bodhisattvas como las perfecciones trascendentales. Si surge en nosotros un pensamiento semejante, desde ese momento seremos considerados bodhisattvas, o hijos del victorioso, y seremos honrados por dioses y hombres. Tanto en el reposo como en la actividad, nuestro mérito espiritual incrementará continuamente como el crecimiento incesante de los retoños. Se dice que por acumular un mérito similar durante 3 eones inconmensurables se completarán los 5 caminos espirituales y los 10 estadios espirituales, y se logrará su resultado, la budeidad. Puede que pensemos que puesto que este es un periodo de tiempo demasiado largo, ese camino espiritual no tiene nada de extraordinario. Pensar así es incorrecto. Al cultivar un pensamiento especialmente fuerte y puro para beneficiar a los demás de una forma definitiva, es posible completar la acumulación de mérito de forma rápida. Esta afirmación procede de una de las historias de las vidas previas del Buda, cuando con el nombre de Nien Yetchen era el patrón de un navío. Resulta que descubrió que uno de los pasajeros, un hombre negro llamado Dun Tung Chen, tenía la intención de matar a todo el pasaje y saquear después el cargamento del navío. Con una colosal compasión, tanto hacia Dun Tung Chen como hacia sus potenciales víctimas, Nien Yetchen quitó la vida a ese hombre, y por ese instante de gran piedad acumuló el mérito de 70.000 eones. Tal vez pienses que no es correcto que uno se libere de la existencia cíclica, puesto que se ha comprometido a actuar para el beneficio de los demás hasta que todos los seres hayan alcanzado el reino de la iluminación. Semejante suposición no es correcta. Si alcanzamos el nirvana o el estado más allá del dolor, nuestras actividades en beneficio de los demás no cesarán. Aunque se diga que la mente plenamente despierta carece de intención conceptual para beneficiar a los demás y actúa con total espontaneidad, debido a la interdependencia de las aspiraciones y los deseos cultivados durante el período de práctica, hasta que todos los seres sintientes alcancen la realización completa, nuestras actividades para el beneficio de los demás surgirán espontáneamente en la existencia cíclica. Para cultivar la mente del despertar podemos prepararnos con las 4 prácticas ilimitadas. En primer lugar, debemos comprender que no es seguro quiénes son amigos o enemigos, y si siempre lo van a seguir siendo. Desarrollar una actitud sin partidismo, sin adversión hacia los enemigos o apego hacia los amigos, es el estado de ecuanimidad ilimitada. En segundo lugar, no existe ser sensible que en las innumerables vidas previas no haya sido en alguna ocasión nuestra madre. Desear que tengan felicidad es el amor ilimitado. La compasión ilimitada es el deseo que todos los seres sensibles se vean libres del sufrimiento, y hallar felicidad en la dicha y alegría de los demás es cultivar la alegría ilimitada.
hay que recibir los preceptos del Bodhisattva de un lama cualificado, alguien que tenga los atributos de un maestro Mahayana. Se tendrá que llevar a cabo una acumulación de méritos tan grande como sea posible, por medio de ofrecimientos. Después de la ceremonia, habrá que observar los preceptos correspondientes. En esta práctica lo hacemos recitando la estrofa que empieza: confundidos por una miríada de apariencias. De nuevo, también ahora visualizamos el árbol del refugio sobre nosotros en el espacio y debemos generar la mente del despertar con gratitud hacia todos los seres sensibles que en un momento u otro han sido nuestras madres, y reflexionando sobre los sufrimientos que experimentan. Simultáneamente, debemos tener la total determinación de apartarles de su sufrimiento y llevarles a un estado de iluminación suprema. Durante esta práctica, dichos pensamientos deben impregnar nuestra mente, y al final del período de meditación, mientras las deidades del árbol del refugio se disuelven en nosotros, reflexionaremos en que la mente del despertar definitiva, personificada en el árbol del refugio, se activa en nosotros. Esta mente del despertar definitiva es vacuidad, y nuestra mente debe permanecer estabilizada en ella. Por lo general, aunque existan muchas formas de clasificar la bodhicitta, si lo consideráramos según el grado de poder mental, tendremos 3 divisiones principales, cada una de las cuales refleja una aspiración inferior a la anterior. En primer lugar, el desarrollo de la bodhicitta como un rey supone el pensamiento de obtener la iluminación en primer lugar para seguidamente conducir a todos los seres sensibles a ese estado. El desarrollo de la bodhicitta como un barquero es el deseo de alcanzar la iluminación simultáneamente uno con los demás. El desarrollo de la bodhicitta como un pastor es la urgencia de conducir primero a todos los seres sensibles a la budeidad y después obtenerla uno mismo. Debemos practicar según nuestra propia inclinación y capacidad. Además de estos, hay otros diversos aspectos de las prácticas relacionados con el cultivo de la bodhicitta que pueden producirse a lo largo de 3 inconmensurables eones. La división de la práctica más generalmente aceptada es en términos de la bodhicitta intencional, que es como el deseo de ir a alguna parte, y la bodhicitta real, que es como el viaje en sí. La primera supone el pensamiento de conducir a todos los seres sensibles a la budeidad, y se practica además de 3 meditaciones diferentes. Está la meditación de igualarse uno con los demás y comprender que nuestras aspiraciones de felicidad y de evitar el sufrimiento no son diferentes a las aspiraciones de todos los demás seres. La meditación de intercambiarse por los demás, en la cual cambiamos nuestra actitud egocéntrica habitual y nuestros objetivos y aspiraciones por los objetivos y las aspiraciones de los demás. Y la habitual desconsideración que tenemos hacia los demás ahora se focaliza en uno mismo. Y la meditación en la que nos preocupamos por los demás más que por nosotros mismos. Todas estas meditaciones se basan fundamentalmente en la bodhicitta en su aspecto de aspiración. Adiestrarse en el cultivo de la bodhicitta en sí, que es aventurarse verdaderamente en el viaje mismo, abarca muchos aspectos distintos.
No obstante, pueden resumirse en las 6 perfecciones trascendentales, las paramitas. Estas deben practicarse. En primer lugar, la perfección trascendental de dar o la generosidad. Supone dar sin ningún apego bienes mundanos y objetos materiales, instrucciones y enseñanzas religiosas o espirituales, y proteger del miedo en un sentido último. La perfección de la disciplina moral también consta de 3 aspectos. Debemos abandonar las acciones no virtuosas, acumular y practicar las acciones virtuosas y actuar para el beneficio de los demás con las 4 formas de reunir discípulos. Esas 4 formas de reunir discípulos son: ser generoso, ser amables cuando hablamos, comportarse de acuerdo con los principios del Dharma y trabajar para el beneficio de los demás. La perfección trascendental de la paciencia incluye 3 prácticas principales: responder al enfado, abuso o daño con amor y actuando para beneficiar a quien nos ha dañado es la paciencia en la que se hace lo opuesto. Soportar la sed y el hambre para el beneficio de la práctica espiritual es la paciencia de soportar las dificultades por el Dharma. No sentir miedo al oír el profundo significado de cuestiones como la vacuidad y tomarnos tiempo para comprender su significado es la paciencia de la audacia con el significado profundo. La perfección trascendental de la diligencia o esfuerzo espiritual incluye 3 aspectos. Ser diligente sin desanimarse es llevar la armadura de la diligencia. Aplicarse de forma inmediata en las prácticas espirituales sin dejarlo para más tarde es la diligencia en acción. No estar nunca satisfecho con un poco de práctica espiritual y desear siempre practicar más, aplicándose continuamente, es la diligencia que nada puede detener. La perfección de la estabilidad meditativa o concentración deberá llevarse a cabo en un lugar solitario, sin distracciones u obstáculos internos como la pereza. Esta también tiene 3 aspectos: sentir apego por experiencias de gozo, claridad y ausencia de pensamientos, y meditar con apego en semejantes experiencias es lo que se conoce como concentración pueril. No sentir apego por esas experiencias y sin embargo no experimentar el sabor de la meditación y meditar con apego al antídoto, aferrándose a la vacuidad usada como antídoto, es la concentración que analiza el significado profundo. No sentir apego por esta noción de antídoto, conocida como aferrarse a la vacuidad, y permanecer en un estado de concentración en la misma realidad sin pensamientos conceptuales, es la concentración del Tathagata. Los 2 primeros de estos aspectos de concentración implican distracciones de la esencia de la práctica. La perfección trascendental de la sabiduría o inteligencia discriminadora también puede incluir 3 puntos. La inteligencia de escuchar supone comprender el significado de lo dicho por el maestro espiritual. La inteligencia de la reflexión es ponderar y considerar en profundidad el significado de lo que se ha oído. Después de haber disipado las dudas al escuchar y contemplar, es necesario meditar en el significado. Se llegará a la comprensión de que todos los objetos que se manifiestan son ilusorios o engañosos por naturaleza. Esto surgirá de observar que los 5 objetos de la percepción sensorial, los objetos
del gusto, tacto, olfato, vista y oído no tienen a nivel último ninguna esencia, como los 8 ejemplos de Maya. Cuando se comprenda esto, habrá que examinar la naturaleza del sujeto, es decir, la mente a la que aparecen estas cosas. En ese caso, la apariencia del objeto no cesará, pero el pensamiento que se agarra a ese objeto como real se extinguirá. De este modo, se comprenderá la meditación en la cual la realidad misma es como el cielo, y a esto se lo conoce como la inteligencia o sabiduría de la meditación. Esas 3 sabidurías, la de escuchar, reflexionar y meditar, son el eje de una práctica rigurosa. La meditación y recitación del mantra de Brahāsava. Las tendencias hacia las acciones equivocadas y las aflicciones emocionales obstruyen la comprensión del significado de la práctica y el seguir la meditación profunda. Para permitir que el reflejo de la comprensión y el conocimiento surjan en el espejo de la base universal, es muy importante pulir ese espejo con la purificación. Las obstrucciones emocionales pueden purificarse de muchas formas. Sin embargo, la más eficaz es por medio de la práctica de la confesión con la meditación de Brahāsava y los 4 antídotos eficaces. En general, no hay nada bueno en una acción nociva, pero si se confiesa, su nocividad se purificará. Esa es su única buena cualidad, la de poder ser purificada. Si la confesión se lleva a cabo con las 4 fuerzas oponentes, es imposible que las acciones nocivas no se purifiquen. La primera de estas fuerzas oponentes es la fuerza de la confianza. Eso implica considerar a la imagen visualizada de Brahāsava como la personificación del propio refugio. La segunda fuerza oponente es la fuerza del sincero arrepentimiento. Las acciones nocivas nunca pueden ser purificadas sin un sentimiento de arrepentimiento o pesar por haberlas cometido. Así pues, debemos revelar esas acciones erróneas sin guardarnos nada, como si esas acciones fuesen veneno que hubiese entrado en nuestro cuerpo y debiese ser eliminado. La fuerza de abandonar las acciones negativas es el pensamiento de no cometer nunca una acción similar en el futuro, aunque nos costase la vida. La cuarta fuerza oponente, la de aplicar las contramedidas necesarias, es hacer prácticas que purifiquen la mente y acumulen mérito, que vayan dirigidas expresamente a remediar esas acciones erróneas y poco diestras, y especialmente en este caso, practicar la meditación y la recitación de Brahāsava sin abandonar la aspiración de la mente del despertar mientras se permanece en el estado de la realidad última inalterada. La visualización. En el espacio encima de nuestra coronilla visualizamos en el centro de un loto de 1000 pétalos y sobre una luna llena una sílaba Hum blanca. Esta instantáneamente se convierte en la naturaleza de nuestro maestro principal, la personificación plena de todos los seres totalmente despiertos que aparecen en la forma de Brahāsava, Dorje-Sempa, que es de hecho una manifestación divina de toda la sabiduría, compasión y poder de los seres despiertos.
en especial para la purificación de los actos nocivos y aflicciones emocionales. Debemos imaginar su cuerpo tan blanco como una montaña nevada que reflejase la luz de 100 soles. Tiene una cara y 2 manos. La derecha sostiene a la altura de su corazón un cetro Vajra de 5 varillas que indica la naturaleza vacía de la conciencia primordial. Su mano izquierda reposa en su cadera izquierda y sostiene una campana que simboliza la unión de la naturaleza vacía y las apariencias. Sus piernas están cruzadas en la postura Vajra. Está adornado con las 13 prendas asociadas con el cuerpo del gozo perfecto, el Sambhogakaya. Estas son las 5 piezas de seda: el pañuelo de la cabeza, el que cubre los hombros, la estola de seda, el cinturón y una especie de falda, junto con los 8 preciosos ornamentos, una diadema, pendientes, una gargantilla, brazaletes, un collar largo y otro más corto en el pecho, pulseras, anillos y ajorcas en los tobillos. Él está en unión con su consorte Vajra Bhikuti, que sostiene en su mano derecha un cuchillo Vajra curvo y en su izquierda un cráneo rebosando de néctar. En el corazón de los consortes abrazados, sobre una pequeña luna del tamaño de una semilla de mostaza aplanada, hay un jun blanco, como si estuviera escrito con un solo cabello. Está rodeado por 3 círculos concéntricos que contienen las 100 sílabas del mantra de Vajrasattva, empezando desde delante. Esta visualización debe percibirse sin mezclarla con otras imágenes, nítida como un arco iris. Se logra por la manifestación de la propia sabiduría. Debemos rogar con total concentración, utilizando las 5 fuerzas de la meditación y empezar a recitar el mantra de Vajrasattva de 100 sílabas. Mientras lo hacemos, néctar blanco con rayos de luz se precipita como una cascada desde las letras en el corazón de los consortes y emerge por su punto de unión. Estas luces y rayos entran por la coronilla de nuestro cuerpo y el de los demás y los colman. Todas nuestras malas acciones, aflicciones emocionales, actos erróneos, enfermedades y demás, las imaginamos como suciedad y hollín que es obligado a salir de nuestro cuerpo por las plantas de nuestros pies, los orificios inferiores y por todos los poros de la piel, de modo que el cuerpo queda purificado, en forma de luz repleta de gozo, que por naturaleza es vacía. Al finalizar la meditación, Vajrasattva nos bendice diciendo: todas tus acciones erróneas e impurezas por este medio han sido purificadas. Vajrasattva, de forma espontánea, se deshace en rayos de luz que seguidamente se disuelven en nosotros de modo que nos transformamos en Vajrasattva. Ahora en nuestro corazón como Vajrasattva, en una luna, visualizamos un jun azul. Frente a él hay un Om blanco. A la derecha, un Vajra amarillo. Detrás, un Sa rojo. Y a la izquierda, un Va verde, como si estuvieran escritos con un cabello. Concentrándonos en ellas, recitamos la forma corta del mantra Om Vajrasattva Hum.
Las letras emiten rayos de luz que van a tocar a los seres plenamente despiertos en los numerosos reinos puros. Les hacen ofrendas de la sabiduría del gran gozo y la vacuidad. Esto satisface a los Budas y se completa nuestra acumulación de mérito. Todas sus bendiciones regresan de nuevo en la forma de rayos que se disuelven en las letras, y obtenemos los logros comunes y el supremo. De nuevo, imaginamos que de nuestro corazón se emiten estos rayos de luz, y en esta ocasión, cuando entran en contacto con los seres iluminados de los reinos puros, producen el sonido del mantra. Al final de la meditación, imaginaremos que todos los objetos visualizados se disuelven en nosotros, que a su vez nos disolvemos en el mantra de nuestro corazón, que a su vez se disuelve letra a letra en el Jun del centro. Este Jun se disuelve lentamente de abajo hacia arriba y finalmente desaparece en el punto que hay sobre él. Este, al final, también desaparece como un arco iris y al final del período de meditación debemos permanecer en un estado libre de conceptos. Esta es la purificación definitiva de todas las impurezas emocionales y kármicas. Después de levantarnos de esta sesión de meditación, mientras llevamos a cabo las actividades corrientes, debemos también reflexionar en que el mundo y todos los seres que hay en él son como un contenedor divino y su contenido, y así aprovechar cada aspecto cotidiano como un camino de práctica. El ofrecimiento del mandala. Según este texto, hay dos tipos de prácticas relacionadas con el ofrecimiento del mandala que acumulan mérito. La principal es el ofrecimiento del mandala en sí, y la práctica secundaria es conocida como la acumulación de mérito del mendicante. El propósito de la primera es disipar obstrucciones desfavorables al purificar las acciones nocivas. Por sí sola es insuficiente para alcanzar la realización. Adicionalmente, habrá que acumular mérito para poder incrementar cada vez más las condiciones favorables para experimentar la esencia del camino. Sin acumular méritos, nunca se obtendrá una realización completa, ni tampoco se comprenderá el significado de la vacuidad. Por ello, es esencial cultivar la doble acumulación, tanto de méritos físicos como de sabiduría mental. Sobre ese método, Tilopa dijo: Naropa, hijo mío, hasta que comprendas que la apariencia de las relaciones interdependientes no es producida, no te separes de las dos ruedas del carro, la acumulación de mérito y la de sabiduría. Un tantra también expone: sin acumular mérito no habrá resultado. Igual que de la arena no se puede extraer aceite. Básicamente, la práctica del mandala es un ofrecimiento tanto de objetos materiales como de objetos visualizados mentalmente, de todas las mejores cosas de la existencia cíclica y de más allá de la existencia cíclica, a las tres joyas supremas, que son los objetos supremos. Ya que en la práctica del mandala se incluyen innumerables formas de acumulación de mérito, es uno de los mejores modos de lograr la realización del camino. En primer lugar, en la práctica propiamente dicha,
deberemos conseguir los mejores ingredientes posibles como objetos tangibles del ofrecimiento. Estos deberán ser dispuestos en un altar o lugar adecuado. Seguidamente, visualizaremos el árbol de la asamblea, el objeto de nuestra ofrenda, igual que cuando nos refugiamos. La acumulación de mérito en esta práctica se consuma principalmente al ofrecer con la visualización mental. Aunque existan muchos métodos de ofrecimiento del mandala, aquí nos interesa el ofrecimiento a los 3 cuerpos o 3 kayas. El ofrecimiento del mandala del Nirmanakaya incluye a todos los seres y los mundos, a nosotros mismos y a todas nuestras pertenencias, que se ofrecen a la asamblea de las manifestaciones del Nirmanakaya. También se conoce como el ofrecimiento del mandala común del Nirmanakaya. Por encima de este universo imaginado, debemos visualizar la tierra pura de Akanishta bellamente dispuesta, dotada de las 5 certezas asociadas al estado del Sambhogakaya, que son la certeza del lugar, el maestro, los discípulos, la doctrina y el tiempo. Hay un inimaginable conjunto de palacios embellecidos con numerosas diosas de ofrecimiento, y es a ellas a quienes ofrecemos a la asamblea de formas del Sambhogakaya, del árbol del refugio visualizado. Este es el mandala extraordinario del Sambhogakaya. Por encima de él se encuentra el mandala del Dharmakaya, el más elevado. En este caso hacemos el ofrecimiento a partir de todos los pensamientos que surgen de la manifestación de la incesante luminosidad. Las 4 visiones y demás, agrupados sobre una base del Dharmadhatu nonato. Todo se ofrece a la asamblea del Dharmakaya. Aunque esta visualización se describa en términos de por encima y por debajo, por encima del Nirmanakaya y demás, de hecho, no se trata de parcialidad ni de extremos. Por encima y por debajo no existe. Recordando esto y con nuestra visualización clara, debemos recitar las estrofas pertinentes. Haremos 9 montones en el plato del mandala para el Nirmanakaya, 5 montones para el Sambhogakaya y 1 para el Dharmakaya. Como alternativa, podemos recitar el ofrecimiento del mandala en 37 montones, o si no, podríamos completar la práctica recitando la forma abreviada, el ofrecimiento en 7 montones. En este texto, la segunda forma del ofrecimiento del mandala, la acumulación de mérito del mendicante, es una forma especial practicada por los sobrios yogis. Se llama Cho, que significa cortar o amputar las 4 influencias demoníacas de forma simultánea. Las 4 fuerzas demoníacas son Kamadeva, el dios de la lujuria, el demonio de la muerte, el demonio de las aflicciones emocionales y el demonio de los agregados. Es un aspecto de la práctica para acumular mérito. Por lo general, estamos más apegados a nuestro cuerpo que a cualquier otro bien, de modo que cortar el apego a nuestro cuerpo y ofrecerlo es más beneficioso que cualquier otro tipo de ofrenda. En la práctica del Cho, los objetos a quienes hacemos los ofrecimientos se visualizan en el espacio encima de nosotros,
y las ofrendas debajo de ellos. Mientras recitamos la estrofa, debemos vernos transformados en la Dakini Rudrani y que nuestro cuerpo se transforma en el néctar de la sabiduría primordial, un objeto adecuado de ofrecimiento. Mientras recitamos la segunda estrofa, debemos visualizar que al ofrecer este cuerpo apreciado por el ego, los asustados recipientes quedan satisfechos. Seguidamente pensamos que todas nuestras deudas kármicas han sido limpiadas. Todos los obstáculos, como enfermedades y demás, se han esfumado. Las tendencias negativas y las aflicciones emocionales se han purificado. Al hacerlo, recibimos como bendiciones todas las cualidades de los objetos a los que hacemos los ofrecimientos. A modo de conclusión, debemos permanecer en un estado meditativo libre de conceptos, dándonos cuenta que el objeto a quien ofrecemos, el ofrecimiento y el que lo ofrece están vacíos de naturaleza propia. Esta práctica del mendicante tiene como resultados beneficiosos la perfección del mérito, la superación de obstáculos a la propia vida, la curación de las enfermedades, la pacificación de los espíritus malignos y la habilidad de reconocer la claridad radiante o luz clara en el estado intermedio entre la muerte y la vida siguiente, el bardo. Postraciones. En este texto, las postraciones no están asignadas a una parte especial de las prácticas preliminares extraordinarias, aunque han de hacerse 100.000 postraciones como parte integral de dichas prácticas. La práctica de las postraciones, en realidad, se encuentra entre los 7 actos de devoción que se incluyen en la unión con el Maestro espiritual. La sección siguiente, que es la práctica principal, y es adecuado hacer las postraciones al recitar las estrofas de esta práctica. No obstante, en la actualidad, las 100.000 postraciones completas se hacen en combinación con el refugio, al generar la bodhicitta o con la práctica de Vajrasattva. Al hacer postraciones debemos visualizar la asamblea de los objetos de refugio en el espacio por encima de nosotros y respetuosamente hacemos las postraciones completas mientras recitamos las estrofas correspondientes. Lo debemos hacer con una fuerte devoción y fe hacia los objetos de postración, sin permitir que nuestra mente se distraiga con algún otro objeto. Podemos ampliar la meditación hasta llegar a visualizar nuestro cuerpo multiplicándose en tantos átomos como los que hay en el mundo. Primero estamos de pie y juntamos nuestras manos en la forma de un capullo de loto. A continuación, colocamos las manos en la cabeza, la garganta y el corazón mientras pensamos que nuestras impurezas físicas, verbales y mentales son purificadas. Entonces tocamos el suelo con las manos, las rodillas y la cabeza mientras ejecutamos una postración completa. Debemos levantarnos de inmediato y pensar que nuestras impurezas han sido purificadas y que hemos recibido las bendiciones del cuerpo, la palabra, la mente, las cualidades y la actividad de los Budas. Hemos de meditar así mientras hacemos las postraciones con fe y convicción intensas.